¿Estuvo su muerte ligada a la conocida como Red Epstein? ¿Qué hay de verdad en esas teorías conspirativas que asocian su deceso con el de tantos otros artistas? ¿Por qué abandonó las giras en 2016? ¿En qué búsquedas espirituales estaba inmerso los meses previos a abandonar este plano? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Cuando estuvo en lo más alto, llegó a brindar más de 300 shows al año. Sí, lo que escuchás. Se necesita una inmensa fortaleza mental para soportar los frutos del éxito, sobre todo cuando este llega antes de que estemos preparados para cargar con su peso. Un peso que casi siempre es excesivo. La música es probablemente la más popular y masiva de las artes, y la música asociada a la diversión gana por amplio margen. Hoy vamos a hablar de cómo la presión por ser el mejor puede enfermarnos mentalmente, de cómo una adicción puede destruir un sueño, e indagaremos en las teorías que dicen que tras la muerte de este gran artista hay una oscura trama secreta. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten si lo conocían a Avicii, cómo fue que lo conocieron, cuál consideran que es su mejor tema, si es que eran de escuchar sus canciones o si todavía las escuchan, y si tuvieron la oportunidad de viajar a alguno de sus shows para ver cómo eran sus espectáculos en vivo, a ver si nos pueden compartir esa experiencia. Si hay gente que se quedó con las ganas de viajar, hay mucha gente que le sucede que quiere viajar a ver a sus músicos favoritos y se les complica a veces porque los pasajes son muy caros, por ejemplo. Les puedo tirar un tip que les puede servir. Pueden conseguir pasajes de avión mucho más baratos utilizando una VPN. En mi caso yo utilizo Surfshark. Con Surfshark es muy fácil, porque simplemente pueden cambiar la IP para modificar su ubicación virtual y de esa forma pueden acceder a descuentos increíbles que no están disponibles en su país. Gracias a este tipo de descuentos, Surfshark también nos permite desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC Player, Hulu y otras plataformas que se encuentran restringidas también en algunos países. Surfshark es una gran herramienta con la cual podemos navegar de manera segura y privada, cifrando nuestra información virtual y protegiendo nuestros datos de ciberataques, incluso al conectarnos a redes Wi-Fi públicas. Y por si esto fuera poco, Surfshark también cuenta con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, como alerta y búsqueda, que brindan aún más seguridad. Si quieren tomar mi consejo, les traigo una oferta especial de Surfshark por estas fiestas. Si van hasta el link que se encuentra aquí debajo en la descripción, descargan Surfshark y cuando les pide el código ponen Magnus Mephisto, que es mi código especial, van a poder contar con una promoción de hasta 6 meses extra gratis. Además recuerden que lo pueden probar por un mes y si no les convence piden el reintegro del dinero y les van a devolver absolutamente todo. Así que no tienen nada por perder, pueden probarlo durante un mes, si no les convence existe esta devolución y utilizando mi código hasta 6 meses extra gratis. No sé qué esperan para probarlo, bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les pareció. Comencemos. Desde Suecia al mundo. El 20 de abril de 2018, una silenciosa habitación de hotel de Mascate, Omán, guardaba un macabro secreto. El mundo permanecía ignorante, pero las paredes de la habitación fueron las únicas que presenciaron un triste final. Un final que conmocionó al mundo unas pocas horas después. No se sabe muy bien cómo sucedió. La teoría más repetida es que un amigo que visitaba a Avicii se puso en contacto con el padre del músico para expresar preocupación por él. Le habría dicho que el joven se negaba a comer o a dormir. Se supone que luego de eso la familia alertó a la policía, preocupada por el bienestar mental de su hijo. Como sea, los oficiales llegaron a la habitación alquilada por el DJ y golpearon las puertas repetidas veces. Ante la ausencia de respuesta, golpearon más fuerte. Ya alarmados, procedieron a hacerse con una llave maestra y entraron al lugar, esperando que todo se tratara de un malentendido. Lo que vieron los dejó atónitos. Un año antes, un conocido de Avicii había dicho: si sigue a este ritmo va a entrar en ese estúpido club de los 27, haciendo alusión a la edad en la que murieron grandes figuras del rock. Avicii había superado aquella profecía, al menos por unos meses. Tenía 28 años y dejaba tras de sí un camino repleto de incógnitas. Pero no nos adelantemos, para entender este final es necesario que comencemos por el principio. El nivel más bajo del infierno. Avicii nació en Estocolmo, Suecia, el 8 de septiembre de 1989 con el nombre de Tim Bergling.
La música fue una constante en su vida desde el primer momento y cuando solo era un adolescente de 16 años comenzó a publicar sus ediciones. Se trataba de remixes propios que compartían foros de música electrónica. Remixes que, según se comprobaría, había empezado a crear incluso antes. Sí, era un total prodigio. Aquella era su manera de conectar con el mundo. Tim era un adolescente extremadamente tímido, acomplejado por un acné que se resistía a todos sus esfuerzos. Pero en la música no había complejos, ni más imagen que la que proyectaba en quienes la escuchaban. Y el joven Tim tenía talento. El suficiente como para conseguir su primer contrato discográfico. En ese momento Avicii aún no existía. Utilizaba una variante de su propio nombre, firmado como Tim Berg. Pero no fue hasta que necesitó un seudónimo para registrarse en la red social MySpace que consideró cambiar su nombre por el que lo haría mundialmente famoso. Su nombre verdadero ya estaba registrado, y así fue como un recuerdo vino a su rescate. En cierta ocasión, un amigo le contó sobre el nivel más bajo del infierno budista, llamado Avicii, pero ese nombre también estaba ocupado. La solución fue obvia. Tim le puso una I extra. Había nacido Avicii. Su nueva identidad, una futura leyenda. El camino de la fama suele ser difícil pero rápido, algo que el propio Tim comprobó muy pronto. Colaboraciones y decisiones acertadas lo colocaron pronto en boca de todos los aficionados a la música electrónica. Unas combinaciones muy originales de géneros y una visión entre melancólica y esperanzadora se ganaron muy pronto el favor del público. El éxito llegó gracias al tema Levels, lanzado en 2011, que actualmente es un clásico. Fue el punto de quiebre que lo llevó a ser escuchado en todo el mundo. Pero el inquieto Avicii no se detuvo ahí y siguió lanzando sencillos que sonaron y suenan a todo volumen en cualquier fiesta que se precie de tal. Entre sus creaciones destacó Sunshine, tema que compartió junto a David Guetta y con el que lograron una nominación a los Grammy como Mejor Grabación Dance. Para la prensa y los medios especializados, se estaba frente a un nuevo ídolo. Sin embargo, tras aquella fachada triunfal, la tragedia iba subiendo decibeles. Pronto sonaría tan alto que dejaría a todos ensordecidos. La droga del éxito. No todos estaban al tanto de que en 2012 en Nueva York, Avicii tuvo que ser llevado de urgencia en ambulancia después de experimentar dolores de estómago que finalmente fueron diagnosticados como pancreatitis grave. Más tarde se refirió a este tiempo en el hospital como los días con mayor cantidad de ansiedad y estrés que puedo recordar en los últimos 6 años. Una pancreatitis no es algo menor, pero la cura trajo un problema mayor. Tan pronto como Tim se despertó, hizo una mueca de dolor y le dieron una variedad de morfina líquida que disolvió los calambres estomacales. No podía comer alimentos sólidos y para mantener su estómago funcionando debía tomar pequeñas raciones de hielo molido. La entonces novia de Berglin, Emily Goldberg, había viajado a Nueva York y se encargó de responder a los desesperados correos electrónicos de la madre de Tim. Varias veces al día el padre del músico llamaba preocupado y se preguntaba si no sería mejor que Tim volara a casa para recibir atención en Suecia. En esas condiciones Avicii pudo ver desde su cama del hospital su propia consagración. Después de casi una semana, Emily encendió el viejo televisor que colgaba de la pared de la habitación. Ese domingo por la noche se retransmitió el Super Bowl, el último partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Cada año, el juego es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, y ahora más de 100 millones de estadounidenses se sentaban a ver a los New York Giants enfrentarse a los New England Patriots. Durante la primera pausa comercial, Tim hizo callar a la enfermera que estaba realizando sus rondas, y todos se volvieron hacia la pantalla pequeña. Allí, con una imagen defectuosa y en una pantalla que estaba demasiado lejos para ver con detalle, oficinistas bien vestidos se encontraban en una tranquila fiesta corporativa. La cámara se dirigía hacia las ventanas oscuras del rascacielos y allí, detrás, estaba una Avicii que sonreía y tocaba su hit, Levels. Aquello fue una imagen metafórica para todo su existir. Asistía a uno de sus momentos cumbres desde un hospital, repleto de caños por los que le proporcionaban medicamentos para aliviar su dolor. Esa era la reducción de lo que serían sus días. La fama y estar constantemente roto, a veces, van de la mano. Muchos se preocuparon en ese entonces por si la morfina aplicada podía generar una adicción en el joven. No sabían que esa adicción ya existía previamente. La sonrisa de la morfina. La sonrisa de Avicii era sincera, pero un poco distante. Un gesto propio de alguien con morfina corriendo por sus venas. Pero lamentablemente no era la primera vez que esa expresión cruzaba su rostro.
Un viejo amigo, Jesse Waits, propietario de un club en Las Vegas donde Avicii actuó muchas veces, relató cómo había comenzado a sospechar de que el joven DJ tenía un problema con las sustancias. Tim y Jesse habían tenido una relación de verdadera amistad, se comunicaban todo el tiempo y se contaban chismes y novedades de la vida de ambos, al menos hasta que el DJ se había empezado a comportar de una manera que hacía que Jesse se sintiera molesto y desconcertado al mismo tiempo. En aquella ocasión, ambos habían decidido almorzar juntos, pero Tim no se había presentado a la cita. Jesse fue al estudio y esperó que el músico terminara su trabajo. Cuando finalmente salieron a la calle, Jesse vio como Tim se metía disimuladamente una pastilla en la boca. Se dirigieron a un restaurante y cuando se sentaron a comer pizza, las pupilas de Tim se habían reducido al tamaño de cabezas de alfiler. Jesse reconoció la mirada de su propio padre. Cuando Jesse era un adolescente, su progenitor se había roto un tendón del hombro y quedó postrado en la cama. Durante casi un año había pasado por cirugías y rehabilitación mientras tomaba analgésicos muy potentes. Cuando su padre descubrió que la mujer con la que había estado saliendo lo engañaba con otro hombre, se encerró en el dormitorio y cerró las ventanas. Los analgésicos pronto se volvieron demasiado caros y el padre de Jesse optó por el medicamento que en su estructura se parecía más a la morfina y calmaba el dolor de su lesión, la heroína. Avicii tenía los mismos movimientos pausados, la misma alegre indiferencia de su padre. Fue entonces cuando no tuvo dudas. Su joven amigo había caído en las garras del fantasma que acecha a los extremadamente exitosos. Pero creía tener el control y así fue por un tiempo. Luego la caída sería estrepitosa. Una necesaria limpieza. En 2013 y con tanto viento en popa, Avicii logró lanzar su primer álbum de larga duración bajo el nombre de True. En este álbum el productor se dio la tarea de fusionar y mezclar distintos sonidos como el country con la electrónica. Del mismo álbum destaca su tema Wake Me Up, el cual batió récord de reproducciones en Spotify. Más tarde hubo algunos reveses profesionales, pero que no significaron un impacto en su carrera. Se trató de proyectos en colaboración fallidos que sin embargo golpearon el ánimo de la flamante estrella. Otros artistas habían logrado unir los extremos de los géneros musicales. David Guetta con los Black Eyed Peas, Calvin Harris con Rihanna. Avicii quería llevar esta tendencia a sus últimas consecuencias. Y tal vez apuntó muy alto demasiado pronto, las negativas llegaron una tras otra. Mick Jagger se negó, al igual que Sting y Stevie Wonder. Su representante ni siquiera logró ponerse en contacto con Slash de los Guns N' Roses y Van Morrison contestó con evasivas. No era difícil de entender, Avicii estaba en una racha fantástica en ese momento. I Could Be The One llegaba a estar directamente al número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido. Pero eso no era relevante para un músico como por ejemplo Paul Simon, quien había marcado indiscutiblemente la década del 70 con una producción que ya había alcanzado la inmortalidad. Para estos gigantes con su carrera hecha, Avicii era en el mejor de los casos un sueco afortunado con un éxito de verano. Pero él no se iba a rendir. En 2014 estaba proyectada una gira por Europa donde Avicii tocaría sus canciones de True, pero antes de eso necesitaba limpiar su organismo, plan para el que solo había un camino: dejar de tomar todas y cada una de las pastillas que tanto disfrutaba tomar. Su médico estadounidense le había recetado una especie de antídoto, un medicamento que fue desarrollado para controlar y salir de una adicción a los opioides, pero el ingrediente activo del medicamento era en sí mismo un opioide, solo que más suave. El médico le había explicado que también era importante ir reduciendo gradualmente el medicamento. El cuerpo de Tim necesitaba acostumbrarse a no tener la droga en su sistema, de lo contrario corría el riesgo de sufrir vómitos, fiebre e inquietud severa, lo que todos conocemos bajo el nombre de síndrome de abstinencia. Pero Avicii necesitaba resultados rápidos, y el proceso gradual de desintoxicación era demasiado lento, así que tomó una decisión extrema: abandonó todas las pastillas, incluida la del control de los síntomas. Sus intenciones eran nobles, pero su impaciencia le iba a jugar una dura pasada. Constantes recaídas. Después de 5 días en cama, Avicii estaba viviendo un infierno. El dolor de cabeza lo ponía al borde del desmayo y vomitaba a causa del dolor. Tengo este sentimiento retorcido y casi quiero golpearme, le escribió Tim al guitarrista Mike Eisinger. Pero resistió todas las consecuencias y unas semanas después bajó de su habitación con color en las mejillas y una gran sonrisa. Estaba limpio, se sentía invencible. No contaba con que la tragedia le estaba pisando los talones. Avicii tuvo que cancelar sus actuaciones cuando se le hospitalizó de urgencia, sí, otra vez. ¿Y por qué? Su adicción al alcohol le había generado, entre otras cosas, una pancreatitis aguda y su vesícula biliar tuvo que ser removida. Estaba claro que volver a un hospital entrañaba más de un riesgo para las tendencias adictivas de Tim.
Los peores temores se confirmaron cuando en Miami volvieron a recetarle el opiáceo leve que había rechazado antes. Tal como se temía, después de solo unas semanas, Avicii se volvió adicto a este narcótico. Había comenzado a perder el apetito y el peso, y comenzó a mover sus influencias para conseguir las píldoras sin receta, y sin un dolor que las justificara. El estado de ánimo de Tim cambió de repente, mostrándose inquieto y agresivo. Comenzó a descuidar su aspecto y su higiene, pasaba días sin cepillarse los dientes y a menudo se quedaba dormido en la mesa luego de cenar. La familia y los amigos de Avicii organizaron una intervención para él en Ibiza en 2015. Las intervenciones, como alguien ha definido alguna vez, son una visita guiada al infierno que un adicto se niega a ver por sí mismo. A las 6 de la tarde, Avicii bajó las escaleras mientras la chica con la que había pasado la noche se alejaba, avergonzada al ver a tantas personas mirándolo fijamente. Avicii fue llevado hacia una silla y poco a poco pareció darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Las dudas desaparecieron cuando se le informó que había preocupaciones por su salud y por su conducta. Quizá Avicii no supiera que su adicción y sus actitudes erráticas eran tan evidentes, pero se mostró dócil. Entendía que estaban allí para ayudarlo porque lo amaban. Respiró profundo, admitió que tras esa imagen de fiesta constante atravesaba una profunda crisis interna y prometió que haría algo para cambiar radicalmente. Y cumpliría, con creces, una filosofía para salvar al hombre. Durante su rehabilitación, Tim se dedicó a la lectura y descubrió algo que cambiaría su percepción del mundo: la obra del escritor y filósofo Eckhart Tolle. Esta primera lectura lo llevó a estudiar el trabajo de otros autores y pensadores con mentalidad espiritual y filosófica durante este periodo, en el que anunció su retiro de las giras. Este nuevo enfoque espiritual que prescindía de dioses y que exigía práctica y aplicación física lo sedujo profundamente. Avicii quería cambiar, dejar atrás sus debilidades y ser una persona limpia y enfocada. El budismo prometía eso. Con el suficiente esfuerzo, cualquiera podía iluminarse. Pero no era tan fácil. En su búsqueda de una elevación de cuerpo y alma en 2017, viajó a la selva peruana para adentrarse en la jungla y lograr una verdadera comunión espiritual con la naturaleza. Con la supervisión de un chamán local, bebió té de ayahuasca, el alucinógeno sagrado de los iluminados originarios. Pese a que experimentar con nuevas drogas no parecía la mejor idea para un adicto rehabilitado con un historial de recaídas, Avicii valoró la experiencia. Se sentía por una vez en su vida equilibrado, pero todos sabemos que las apariencias a veces engañan. En 2018 estaba trabajando con un entrenador, comiendo alimentos saludables, estudiando filosofía y tomando en serio su práctica de meditación. Un instructor de un centro de meditación de Los Ángeles fue a su casa y le enseñó los conceptos básicos de esta técnica. Formaba parte de una nueva corriente a la que adherían la mayoría de los instructores modernos. Aseguraban que la meditación trascendental no era algo confuso, al contrario, era una técnica sencilla para deshacerse del estrés. Pero como fue una constante durante toda su vida, Avicii quiso llegar a las fuentes originales y por eso leyó La ciencia del ser y el arte de vivir, el libro de Maharishi que el gurú había grabado en audio a principios de los años 60. Hacía mucho tiempo que Tim no quedaba tan impresionado por una lectura. Todo iba sobre ruedas, desintoxicado, disciplinado y en vías de convertirse en un Avicii completamente nuevo. El futuro lo esperaba. Pero las cosas ocurrieron de manera muy diferente y es así como nuestra historia vuelve al principio. El llamado de la sangre. Los padres de Tim recibieron una llamada poco clara que los puso en alerta de inmediato. Su hijo se había lastimado en un hotel de Omán. El mensaje fue literalmente: Tim se lastimó en el hotel. Los padres de Tim se dijeron a sí mismos que debían tratar de mantener la calma. Después de todo, el muchacho estaba en un suburbio lujoso de Mascate, una zona donde vivía la clase alta del país. Una propiedad grande con césped bien cuidado, muros altos y personal de seguridad en todo el lugar. Su hijo estaría a salvo hasta que llegaran ahí. No se les ocurrió que Tim pudiera hacerse daño a sí mismo. Es verdad que durante años la sombra de una sobredosis revoloteó sobre las cabezas de todo su círculo íntimo, pero eso debía haber quedado atrás. Reservaron un vuelo hacia Omán, pero antes de abordar les llegó la demoledora noticia. El cuerpo de Avicii había sido hallado en la habitación del hotel. Y sí, se había hecho daño, cortes en las muñecas que fueron debilitando su corazón hasta que dejó de bombear. La prensa no dio detalles sobre las circunstancias que rodearon el deceso del músico. Sin embargo, después de su muerte, la familia del DJ dijo que las presiones de la compañía discográfica estaban fuertemente relacionadas con el deterioro de la salud mental de su hijo. Dijeron que le resultó extremadamente difícil lidiar con los productores que lo presionaban para continuar de gira y grabando. También era muy sensible a las cartas de fans, críticas o llenas de odio. Estaba básicamente estresado.
Los progenitores del músico, destruidos por la situación, concentraron sus esfuerzos en crear la fundación Tim Bergling, destinada a ayudar a las personas con problemas de estabilidad mental. Ese era el mejor modo de honrar a ese ser tan sensible que en su búsqueda había hecho tanto por tratar de involucrarse con su entorno. Pero no todo quedó ahí. A los meses del deceso, nuevas teorías invadieron la red. Teorías que unían la muerte de Avicii con la de otros músicos. Y en el medio aparecía una aterradora conspiración. Además, algunos ven ciertamente extraño que Avicii optara por acabar con su vida justo en el momento en que parecía que había terminado de transitar su parte más tormentosa. ¿O sería que había estado fingiendo todo ese tiempo? ¿Acaso se mostraba en control pero seguía haciendo equilibrio en la cuerda floja? ¿Acaso el Avicii que se mostraba con sus seres queridos era un espejismo y el Avicii de verdad no había salido jamás de la oscuridad? En realidad las cosas siempre son más complejas. Nunca se trata solo de blancos o de negros. Un tercer grupo pone su atención en otro detalle, uno pequeño, pero no por eso menos importante. Avicii tenía el hábito de escribir, escribía mucho. Siempre tenía anotadores y llevaba diarios. Una de sus últimas líneas decía: "El desprendimiento del alma es el último paso antes del reinicio". ¿Qué significaba aquello? Este tercer grupo cree que con su terrible accionar, Avicii estaba buscando cierto tipo de trascendencia ligada a sus búsquedas espirituales. ¿Acaso había sido su último acto en esa solitaria habitación una especie de ritual? ¿A qué se refería con un reinicio? ¿Qué planeaba? ¿Había un plan? El misterio hasta el momento pareciera ser la única respuesta. La red Epstein. El caso, aunque doloroso, parecía cerrado. Sin embargo, salieron a la luz luego de la muerte de Avicii una serie de publicaciones que buscaban dar una mirada alternativa a lo que había pasado. En estas versiones se afirmaron que tanto Avicii como el cantante principal de Linkin Park, Chester Bennington, el cantante estadounidense Chris Cornell y el famoso chef Anthony Bourdain habrían estado trabajando en un documental sobre el tráfico sexual infantil llamado The Silent Children. Con ese elemento en común, la hipótesis no duda en negar que ninguno de ellos se quitó la vida. Todos habrían sido asesinados por orden de individuos o grupos muy poderosos. Muchos portales han atacado esta teoría esgrimiendo nombres, fechas y datos que, de ser verdad, quitarían toda validez a la conspiración. Claro que también podemos pensar que si una persona o un grupo tiene suficiente poder como para quitar del medio artistas de primera línea, no tendría mayores dificultades en alterar la información que aparece en internet para unos cuantos curiosos. No es, sin embargo, lo que la red clandestina Anonymous dice. Esta red global de hackers afirma que tienen documentos comprometedores para respaldar sus palabras. Y no solo eso, sino que aseguran tener los nombres de auténticas personalidades de la política y el mundo empresarial que han estado involucradas en la red Epstein. Para quien no lo sepa, Epstein fue un reconocido productor en cuya isla privada se habría levantado una suerte de prostíbulo con menores de edad. Un prostíbulo visitado por la alta alcurnia mundial. En este mismo canal pueden encontrar un informe muy completo al respecto. Según estas teorías, ha habido otros casos que ya despertaron sospechas en el pasado. Quizás el más señalado sea el de Kurt Cobain, quien apenas meses antes de morir habló de un anillo de pederastas en Seattle. En el caso de Avicii señalan que él mismo dio pistas en el video musical de la canción For a Better Day, que trata sobre la esclavitud infantil. Final. Los medios de comunicación informaron que en el momento de su muerte Avicii tenía más de 200 canciones inéditas, algunas terminadas y otras en desarrollo. Todo evidencia de su gran capacidad creativa. La caída de las celebridades, en especial cuando son jóvenes, es siempre impactante. Mucho más cuando sale a la luz una batalla secreta que solo su círculo más íntimo conocía. No deja de ser irónico que su nombre haya sido tomado del infierno, un infierno que llevaba con él mismo donde fuera. Los motivos que lo impulsaron a tomar la decisión final nunca serán conocidos. Estrés, adicción, presiones comerciales, depresión o quizás amenazas de gente entre las sombras. Todo es posible, pero lo que no puede dejarse de lado es que con su breve carrera Avicii dejó una marca en la música que muy pocos logran dejar en estos tiempos de ídolos fabricados en serie y públicos impacientes. Pero puede que no todo esté perdido. Como dijimos en el budismo, ese que tanto había seducido al artista en los últimos años, Avicii, que significa sin ondas o sin olas, es el nivel más bajo del reino Naraka, o el infierno. Se dice que en este lugar un ser que ha cometido graves pecados puede renacer para resolver su mal karma.
Queramos o no creer en esto, basta con que abramos una nueva pestaña del buscador de videos, pongamos su nombre y nos dejemos envolver por su esencia, esa que dejó en forma de música, esa que a pesar de todo siempre será inmortal y renace con cada nueva reproducción, esa que es capaz de purificarnos. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Avicii. La elegimos porque cuenta con este lado de la conspiración que es bastante oscuro y que nos deja pensando a veces qué tanto es verdad, qué tanto es algo elaborado para las redes. Si quieren podemos seguir hablando de estos casos, de otros músicos, tenemos el caso de Chester, el caso de Chris Cornell también y otros más que fueron involucrados en esta conspiración. Si quieren que hablemos de ellos, dejen el nombre del artista en los comentarios y la persona que tenga más comentarios al respecto va a ser la elegida para realizar los próximos videos en este canal. Agradezco a todos y cada uno de los miembros de Clan Mephisto porque sin ellos sería imposible realizar estos videos que muchas veces son desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de YouTube. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.